tema del día. Profesor Hernando, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo tu equipo. Un gusto estar en este programa con ustedes. El decano de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Comencemos por hablar acerca de la trascendencia de este fallo, las implicaciones y lo que ha sido este pronunciamiento, esta jurisprudencia que ha sentado la Corte Constitucional con respecto al derecho de la pensión de nuestras mujeres en el país. Bueno, tal vez una primera cosa que habría que subrayar es que desde que se creó la Corte Constitucional ha venido ajustando, haciendo precisiones sobre lo que es el ejercicio del derecho fundamental a la igualdad. Y en la igualdad, pues hablamos de igualdad material y de igualdad formal. En este caso nos vamos a referir a la igualdad material, que hace relación a uno de los diferentes procesos que ha venido precisando la Corte para lograr y avanzar un poco en el tema de la igualdad. En este caso, yo creo que es preciso hacer referencia a una modificación de la Ley Básica de Seguridad Social, que es la Ley 100, que en este momento también está siendo objeto de estudio por parte del Congreso de la República para hacer algunas modificaciones y para precisar un poco el alcance de lo que es la cobertura, pero no solamente la cobertura de las personas que pueden llegar a tener una protección en la vejez, a tener una seguridad económica, sino que también está revisándose, como en este caso la Corte Constitucional revisa un poco el contenido material de una norma. Esa norma se expidió en el año 2003 con la Ley 797, que modificaba parcialmente esa Ley 100. Y en el artículo 9 expresa que, entre otras cosas, modifica la edad de los requisitos de edad de pensión a las mujeres, que antes era de 55 años, y en esa misma ley se pasa a 57 años. Pero igualmente, en esa misma ley se establece que había 20 años como requisito, lo que llama una obtención de la pensión por tiempo de servicios. Se pasa de 1.000 semanas, más o menos 20 años, a cerca de 1.300 semanas, que son entre cerca de 26 años. Eso es objeto de una demanda de un ciudadano que establece que al colocar a las mujeres en igualdad de condiciones en el tiempo que necesitan para pensionarse, está haciendo una discriminación de carácter directo o indirecto, en este caso de carácter indirecto, porque la norma es general. Para pensionarse usted tiene que acreditar tener 1.300 semanas cotizadas en el régimen de prima media. Recuerde que en Colombia tenemos un sistema de pensiones que tiene dos componentes, uno del régimen de ahorro individual y el otro régimen de ahorro colectivo. En este caso la Corte, digamos, lo que llamamos el ahorro colectivo, el régimen de prima media, porque es un fondo común, en este caso la Corte atiende una solicitud de desigualdad material a propósito del tiempo de cotización. Entonces se dice, van a cotizar porque es general la norma y por eso se habla de discriminación indirecta, porque la norma es general. Todos vamos a cotizar 1.300 semanas. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el fondo, como usted tiene 57 años de requisito para las mujeres y 62 años para los hombres, hay una diferencia de 5 años. Pero el problema no es solamente tener los 57 años en el caso de las mujeres, sino acreditar 1.300 semanas de cotizaciones. Y ahí es donde entra, digamos, un poco la diferencia. Y la Corte se pregunta sobre eso, si ha lugar o no ha lugar a una discriminación, dado que para hombres y mujeres, debido a los roles sociales distintos que tenemos, es equitativo o no es equitativo, es discriminatorio o no es discriminatorio. Entonces, lo que sucede es que al analizar la norma, usted encuentra con que a los 57 años cumples un requisito para el caso de las mujeres, pero cumpliendo el requisito no es suficiente para pensionarse. Entonces, ahí viene un desequilibrio porque la mujer tiene que seguir trabajando hasta completar 1.300 semanas. Entonces, en la práctica se rompe ese equilibrio que formalmente, digamos, ya se establecía un desequilibrio para proteger
una especial situación de la mujer al tener 5 años menores, pero que ya en una sentencia anterior, la 410, que había de alguna manera presentado el magistrado Carlos Gaviria, se había dicho de que ahí hay una deuda histórica, que hay unas discriminaciones contra la mujer y que esa situación de diferencia de edades para pensionarse, porque hay países que los llevan a la igualdad, pero aquí tenemos una deuda histórica con las mujeres. Entonces, que era importante, que era preciso conservar esa diferencia. Lo que encuentra en este momento la Corte es que no es suficiente esa diferencia de edades, sino que hay que avanzar un poco para resarcir un poco ese desequilibrio que hay en lo que se llama igualdad de género y que en términos de la Comunidad Europea se llama derecho fundamental a la igualdad de género, que eso es importante. Sí. Sí, señor. Decano, una deuda histórica con las mujeres de nuestro país y partiendo de esa explicación tan importante que usted nos da, ¿cuáles son esos beneficios específicos de ahora en adelante cuando esto se apruebe en el Congreso? Y si no se logra, pues en el año 2026 y 2027 disminuiría esa edad de cotizaciones de las mujeres. Sí, aquí hay una cosa importante y es el hecho de reconocer de que hay una discriminación indirecta, porque no se ve, aparentemente no se ve. Todos tenemos que cotizar 1.300 semanas hasta como requisito para pensionarnos. Pero aquí lo que se está, digamos, escrutinando, estudiando, es que eso es discriminatorio. Discriminatorio porque no acerca en la realidad ese equilibrio que se debe tener en esa llamada deuda histórica del profesor Carlos Gaviria cuando era magistrado de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos la Corte? Que ese artículo en esas condiciones le hace falta el enfoque de género. El enfoque de género es considerar eso que llamamos trato igual entre iguales y trato desigual entre desiguales, y que en este caso no se cumple, y entonces, primero, no se obtiene la protección real de la mujer, y segundo, digamos que de alguna manera se están violentando el artículo 13 de la Constitución, que es el artículo que hace referencia a la igualdad formal y material, el artículo 43 de la protección especial a la mujer, particularmente a la mujer cabeza de familia, y el otro que es el artículo 48, que es el de la seguridad social. Entonces, al declarar inexequible ese artículo, lo que la misma Corte está proponiendo es que el Congreso de la República es el legislador el que tiene que entrar a regular eso, que el Congreso de la República lo exhorta para que el Congreso entre a modificar esa situación de desequilibrio y establezca unos procedimientos, unas normas, que si de aquí al 1 de enero del año 2026 no lo hace, entonces pone una escala. Digamos que en ese sentido, la Corte da un aviso importante al Congreso de la República y obviamente al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tendrá que hacer unos balances en relación con el costo fiscal de lo que significa esto y con el costo de lo que significa el movimiento de recursos a través, en este caso como es prima media, de Colpensiones. Colpensiones es la entidad encargada de monitorear, de reconocer las pensiones, y en ese sentido diríamos que avanzamos, pero hay que armonizar, porque en este momento hay un proyecto de ley que está en la Comisión Séptima de Cámara y Senado para mirar cómo se avanza en relación con la equidad en general, porque no es solamente en este caso concreto que se presenta una situación, sino que si usted observa la situación real de los pensionados en Colombia, o sea, de las personas que pueden llegar a tener pensión, pues se encuentra que hay cerca de 5 millones de personas que no reciben absolutamente nada en términos de pensiones, porque hay unos mecanismos que se denominan, por ejemplo, Colombia Mayor, a través del cual las personas reciben 84.000 pesos al mes, que eso es lo que se está tratando de reformar con ese proyecto de ley, o lo que se llaman beneficios económicos periódicos, que son medidas asistenciales, no son pensiones. La pensión implica que yo pago y que voy a recibir como recompensa algo de eso. En cambio, que cuando yo no tengo las condiciones, que es mucha gente, recuerden que en Colombia el 60% de los
ciudadanos que trabajan están en la informalidad, o sea, tienen unos problemas de entrar y salir permanentemente cuando tienen que entrar a la seguridad social, de que entran, están 3 meses, se desconectan, entran 2 meses, después duran 6 meses sin conectarte, etc. Entonces, ahí hay una serie de actividades muy profundas. En este caso, la Corte se refiere solamente a ese caso Sí. de prima media en el caso de las mujeres. Sí. Decano, no, quisiera para avanzar en esta explicación tan profunda que Bien, estamos haciendo y explicadita, necesaria. bien, profunda. Pero entonces quisiera preguntarle, usted sabe perfectamente que el país está en este momento en un debate, en una discusión válida, absolutamente democrática de una reforma pensional, ¿cierto? ¿Cómo esto puede o no, y allí va la pregunta, ingerir en lo que al final termine aprobándose de esa reforma pensional? Esto termina siendo, entendiendo que viene desde una resolución o un fallo de la Corte Constitucional que resuelve una demanda de antaño, esto va por aparte de lo que pueda finalmente resultar de la eventual reforma pensional aprobada, o al final del día en el camino van a terminar encontrándose. Yo creería que el trámite del proyecto debe atender la decisión de la Corte Constitucional. Digamos, los fallos en Colombia son de obligatorio cumplimiento. Y no es porque sea de obligatorio cumplimiento, sino que hay razón suficiente para mejorar el proyecto que está en el Congreso. En el Congreso el proyecto sí tiene medidas protectivas a las mujeres, pero están referidas básicamente a la posibilidad de reducir las 1.300 según los hijos que tenga. Es decir, si son 1.300 semanas las que como mujer tendría que cotizar y yo tengo un hijo, voy a reducir 50. Si tengo 2 hijos, voy a reducir otras 50. Si tengo hasta 3 hijos, puedo reducir 1.150, lo cual me quedaría en 1.150. Digamos que eso era una medida protectiva, pero que ya frente a esta decisión de la Corte, yo creo que hay que armonizar eso. Hay que atender a la Corte, hay que atender, esto es un derecho fundamental de igualdad de género. Yo insisto en eso, no es solamente el derecho a la igualdad, sino que es un derecho fundamental a la igualdad de género. Y ese vocabulario tenemos que aprenderlo, cogerlo y rectificar muchas cosas, porque no es solamente ese punto de desigualdad. En el país, en términos de pensiones, como decíamos ahora, personas que por encima de 57 años y por encima de 60 años no alcanzan a la pensión, llegan casi a 5 millones de personas. Decano, le quiero preguntar por algo, porque claro, y usted lo acaba de mencionar, bajar los requisitos de pensión seguramente compensaría las inequidades laborales, pero ¿usted considera que eso puede tener algún impacto fiscal? Obvio, eso genera un impacto fiscal. Lo que pasa es que primero estamos refiriéndonos obviamente a un comunicado. La Corte en ese comunicado simplemente dice que atiende la necesidad de hacer unos ajustes fiscales y que por tal motivo da plazo hasta el 1 de enero del 2026, lo que significa que reconoce que hay un impacto fiscal que no sabemos si la Corte en su decisión la cuantificó o si llamó al Ministerio de Hacienda, Crédito Público, o Colpensiones o al Ministerio de Trabajo como para hacer una aproximación a eso. Lo único que enuncia aquí el comunicado es que sí hay un impacto fiscal, obviamente que hay un impacto fiscal, porque altera, digamos, las condiciones. Altera las condiciones porque es que también yo quiero subrayar algo aquí que es muy importante. En una sociedad, los derechos tienen un costo. Los derechos, el ejercicio de cualquier derecho. Si usted es propietario, usted tiene un costo de mantener su propiedad, tiene que pagar impuestos, tiene que hacer registros, si se lo violentan su propiedad, usted tiene la policía, tiene los jueces, etcétera. Lo mismo aquí, para reconocer ese derecho a las pensiones, pues eso tiene un costo que la sociedad, nosotros, como contribuyentes o como cotizantes, debemos hacer. En este caso, obviamente, que se refiere a un pedazo del conjunto de pensiones, porque más allá de las pensiones, tenemos un tema de desprotección de la vejez en general. Entonces, lo que, por ejemplo, está haciendo el Congreso, el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno Nacional,
es sobre la protección integral a la vejez, dentro del cual hay un componente de pensiones, y dentro de pensiones hay dos componentes, el componente del régimen de ahorro individual y el componente del régimen de prima media, o sea, el colectivo, el que se maneja públicamente. Y hay que ver también, digamos, posibles efectos colaterales de que si les parece a algunas personas que están militando en el régimen de ahorro individual, si de pronto les parece mejor estar en el régimen de prima media. Entonces, ahí hay una posibilidad de que mucha persona que esté ahí, si encuentra más beneficioso, eso lo hace cada persona, cada cotizante puede pasarse al régimen público. Sí, decano de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Hernando Torres Corredor. Pregunta final muy cortita, decano, agradeciendo este contacto con Colombia Hoy Radio. Si el Congreso en su fuero con esta decisión, con este fallo de la Corte Constitucional, pues no adelanta el trámite y la formalización de este fallo hasta 2026, ¿qué pasaría en adelante? ¿Allí habría un tema de colegislación o no con este fallo de la Corte? Para aclararlo. Lo habría de colegislación en la medida en que de aquí al 2026 no se hace nada. Digamos, vamos a poner dos hipótesis. Una, que el Congreso siga, que ya empezó a discutir la reforma pensional, siga con ese proceso e incorpore ahí las sugerencias que hace, si se alcanza a hacer, las sugerencias que se hacen y adapte esa propuesta que hay en este punto concreto. Porque es que hacia adelante no va a haber dos regímenes como hay actualmente, sino un solo sistema que es complementario, de público más un complemento del privado. No son competitivos los dos regímenes. Y si eventualmente no lo hacen, el trayecto que tiene de discusión de la reforma, pues necesariamente tendría que hacerlo antes del primero con otra modificación, otro ajuste a lo que salga de la reforma para cumplir con lo que establece la Corte Constitucional. Gracias, decano, por estar con nosotros. Un gran abrazo y seguiremos en contacto con estos temas fundamentales para aprender de derecho. Todos tenemos que aprender de derecho en la vida. Yo creo que es una materia que todas las carreras deberían dar. Y entender un tema ¿sí? que si bien está dirigido a partir del fallo de la Corte hacia las mujeres, pues eso incide en el hogar de muchas familias, donde ya papá y mamá están mirando entonces cómo es que se va a plantear el tema de la cotización pensional para los próximos años. Es decir, esto tiene una incidencia en la sociedad colombiana profunda. Y en mujeres, madres, cabeza de familia. Muy seguramente muchas. Dani y yo ya sacando cuentas. Yo ya aquí estaba. De cómo vamos a hacer para cumplir con los 57 años y las 1000 semanas cotizadas. Decano, gracias. Siempre bienvenido a Colombia Radio. Señor, a tus órdenes y cualquier conexión que necesiten y debates, con muchísimo gusto. Mil gracias a ustedes y buen día. El fallo de la Corte, que declara inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez, estableció que los efectos de la decisión se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026. Si para esa fecha el Congreso, en coordinación con el Gobierno Nacional, no han definido un régimen que garantice en condiciones de equidad el acceso efectivo al derecho a la pensión de vejez para las mujeres, especialmente de aquellas cabeza de familia, y que contribuya a cerrar la histórica brecha por el género, se dispuso por la Corte que el número de semanas mínimas de cotización que se exigirá a las mujeres para obtener la pensión de vejez en el régimen de prima media se disminuirá en 50 semanas por el año 2026 y a partir del 1 de enero de 2027 se disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1000 semanas. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, aseguró que la sentencia debe ser acatada. Todas las sentencias de los jueces de la República tienen que ser acatadas por los funcionarios públicos y más el gobierno. Aquí hay un comunicado de la Honorable Corte Constitucional que hace un anuncio. Dijo además que sería bueno que el Senado y la Cámara estudien esta decisión. Es bueno sugerirle al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, al Congreso en pleno, que estudie la decisión de la Honorable Corte Constitucional y como se están discutiendo reformas entre ellas la pensional, puedan considerar la posibilidad de incluirlo en los articulados de este proyecto de ley que se está discutiendo en este momento. El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró a través de su cuenta de Twitter la decisión.
Me parece una excelente decisión de la Corte Constitucional que hace aún más necesaria la reforma pensional para poder financiar ese gran logro de la mujer trabajadora. Colombia Hoy Radio.